ViveRadio.net transmite desde Fronteras 166, Colonia Roma, Ciudad de México. Vive la vida, vive la música, vive radio. Búscanos en Facebook como Vive MX y Vive Radio México, Twitter Vive Radio MX, Instagram m.vive. Contáctanos en el teléfono 55 64 41 33. Escríbenos a viveradiomx@gmail.com. Conoce nuestra revista digital en www.viveradio.net y visítanos en la página www.viveradio.mx. Te invitamos a escuchar nuestro playlist en Spotify. El siguiente programa brinda información y difusión cultural, científico, tecnológico y musical sin fines de lucro. La información presentada es responsabilidad de sus producciones. Vive Radio México se deslinda de los problemas que se causan y agradecemos su comprensión y su preferencia. Vive la vida, vive la música, vive radio. Bienvenidos a este show. Aquí las libertades tienen voz. Radio Mosh, porque los libros no muerden y la ignorancia es temeraria. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, ya no sé, mediodías. Estamos aquí en una emisión más de Radio Mosh. Me da mucho gusto estar con ustedes en Radio Mosh, donde las libertades tienen voz. Y pues ya estamos en el mes de mayo, un mes muy festivo, Día del Trabajo, la Batalla de Puebla, el Día de Star Wars, el Día del Maestro. Día del Maestro, de la Santa Cruz. Y próximamente el Día de las Madres, donde pues los que todavía tenemos la fortuna de tener a nuestras mamás, pues les vamos a dar muchos besos y abrazos. Pero siempre hay un pero en este asunto y pues hay madres que pues no podrán esta vez abrazar a sus hijos, ni ser abrazadas ni besadas por ellos, porque han sido víctimas de uno de los delitos quizás más crueles que puedan existir, que es la desaparición. Y es un tema que queríamos tocar desde hace tiempo a raíz del caso de esta chica Devani Escobar, que desgraciadamente fue hallada muerta, pero quería que viniera a platicar pues alguien experto en este tema, conocedor, porque es un tema que si bien ha generado mucha conversación y opiniones encontradas al respecto por lo viral o mediático, y aunque dentro de todo lo malo pues tuvieron la fortuna de encontrar su cuerpo, pues eso te pone a pensar, ¿no? ¿Qué pasaría si me encontraran a mí, si yo no regresara un día a mi casa? Y entonces, yo podría contar mil cosas de las cosas que han pasado en la calle, que te ponen en un riesgo inminente. Pero para hablar de este tema tuvimos la suerte de conocer a nuestra invitadaza de hoy. Invitadaza de lujo que se llama Ana Gabriela Rubio Escobar, que es doctorante en estudios latinoamericanos por la UNAM, por la Universidad Nacional Autónoma de México. Licenciada en estudios latinoamericanos, igual por la Universidad Nacional Autónoma de México. Que se ha especializado en análisis comparado, así como en la relación entre los medios de comunicación y el poder político en México, particularmente en México y Argentina. Y en el doctorado Brasil. Doctorado Brasil, muy bien. Y además, pues eres asesora parlamentaria en la Cámara de Diputados. O sea que aquí siempre tenemos invitados de lujo toda la vida. Y me da mucho gusto que hayas aceptado la invitación para hablar de este tema. En particular, si quieres contarnos algo de ti, cuéntanos. Primero que nada agradecer ahorita a las personas que nos están escuchando por sintonizar.
la segunda por la invitación y pues nada, básicamente justo en el tema de desaparición tiene mucho que ver con la historia de América Latina desde los 70, ¿no? Y que justo se ha tratado como de emular lo que sucede en México con lo que sucedió en América Latina, pero ahorita creo que podemos hablar un poquito más sobre ello. Me considero una apasionada de la historia del continente, porque sí considero que debemos de conocerlo y se va a repetir si no entendemos, ¿no? Pero está condenado. Yo creo que no es una condena, es una lección constante, ¿no? Sobre lo que va a suceder si no logramos entender hacia dónde vamos y demás. Y bueno, ya en la asesoría parlamentaria pues es básicamente tratar de abonar a que haya leyes, particularmente en mi caso que estoy dando seguimiento a las comisiones de igualdad de género, diversidad sexual, derechos de la niñez y adolescencia, juventud y atención a grupos vulnerables. Pues desde ahí se trata de hacer el trabajo ya un poquito más técnico para adecuar las leyes a las realidades que vivimos, ¿no? Así es. Y como decíamos, pues digo, todo delito es cruel, creo. Pero este delito en particular, la desaparición en sus dos modalidades, ¿no? Porque son dos modalidades, que es la desaparición forzada, según el derecho, y la desaparición por parte de particulares. Así es. Pues es sumamente cruel porque no nada más afecta directamente a la persona que es víctima de ello, sino a todo su entorno. Así es, a todo su entorno, porque no le permite, creo yo creo que es lo que a mí me causa como más conflicto. Porque dices, bueno, a lo mejor yo he perdido a alguien y sé dónde está enterrado o dónde dejé sus cenizas o algo, ¿no? Yo creo que ahí se conjugan varias cosas, ¿no? Que me voy a ir hacia Argentina un poco. En la época de los 70, cuando empezó el periodo que así le llamaban de reorganización nacional, básicamente fue una dictadura de 1976 a 1983. Y ahí se registraban en la ESMA, que es la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, que a las mujeres se las secuestraba, las mujeres guerrilleras, que se consideraba que eran como enemigas del orden, porque entendamos que estaba en un contexto de Guerra Fría, donde se pensaba que pues el comunismo iba a llegar. Entonces, al llegar el comunismo, pues iba a ser la debacle, ¿no? Entonces, me estoy yendo muy atrás como para entender los diferentes conceptos que hay de desaparición. Entonces, en este caso, había muchas mujeres y hombres que combatían, literalmente, pues estaba el equipo de montoneros, pero que además se asociaban y compartían ideas que no eran compartidas, en este caso, por la dictadura y que se consideraban como peligrosas. Entonces, a esas personas, por sus ideas, se les desaparecía. A eso se le llama desaparición forzada, que es aparte, que es cuando el Estado implementa todo un mecanismo de desaparición, que no es lo mismo. Es decir, cuando hay un involucramiento de un policía, de un funcionario público, de un militar o cualquier persona ligada al Estado, se le considera desaparición forzada, donde el Estado actúa. Y esto ya cuando vienen las comisiones de la verdad en los 80, ya está el otro concepto del cual hablabas ahora, que es el derecho a la memoria. Claro. Y ahora en México, de hecho en la legislatura que acaba de terminar, por iniciativa del diputado Manuel Arellano y la diputada Vanessa del Castillo, y por iniciativa también de nuestra Subsecretaría de Derechos Humanos, que está liderada por el subsecretario Encinas, se está haciendo una iniciativa de ley que se llama el derecho a ser buscado, el derecho a ser buscada. Pero estos son los casos que empezaron a partir del 2006 con la guerra contra el narcotráfico, pero en el caso de las desapariciones de mujeres tenemos el antecedente de los casos del campo algodonero, que es en Ciudad Juárez, en la década de los 90. Entonces, ¿en qué se diferencia una desaparición forzada, una desaparición y una desaparición de las mujeres? Bueno, que las mujeres desaparecemos por el hecho de ser mujeres. No es que pensábamos diferente, no es que estuviéramos haciendo algo malo, no es que haya un motivo, que es terrible, pero a veces hablan de... Yo me acuerdo, ¿no? Cuando estaba en la preparatoria, que decían, es que desapareció porque algo hizo. Ah, sí, es que era muy dealer, común. Sí, era muy común, sí. Es que era este rollo. Y a las mujeres es cuando desaparecen, se fue con el novio. Claro. Es que se fue a otro lado y demás. Y en este sentido hay que distinguir los tipos de desapariciones, que reitero son forzadas, una desaparición, y la desaparición de las mujeres, que viene también de que la sociedad o las personas que desaparecen a mujeres comprenden a la mujer como un objeto que puedes tomar y que puedes borrar.
¿no? En todo caso, y que ese es el asunto para distinguir también, porque en México tenemos los 3 tipos de desapariciones. En la década de los 70 también tuvimos una policía secreta, la DFS, que era de la Dirección Federal de Seguridad, que sí tenía desaparición forzada, sobre todo con la Liga 23 de septiembre y todo este rollo. Después tenemos en 2006, cuando empieza la guerra contra el narcotráfico, la desaparición entre miembros de cárteles y los que Felipe Calderón llamó tristemente daños colaterales, y la desaparición de mujeres por sus parejas sentimentales, por trabajo sexual, etcétera, ¿no? Y no porque, digamos, porque son forzadas a ejercer el trabajo sexual, porque hay trabajo sexual voluntario, ¿no? Pero en este caso son diferentes tipos, y en nuestro país a los que nos enfrentamos son a todos los tipos de desaparición que hay. Pero entonces, ¿por qué? Bueno, porque hay una ley se llama Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. ¿Por qué no contempla, como bien dices, la desaparición de mujeres? Porque sí habla de desaparición forzada y habla de desaparición por particulares, pero no contempla como tal un apartado de desaparición porque de mujeres. Esa la tenemos en la Ley Federal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y esa fue una de las primeras leyes que contempla el feminicidio, que es el grado máximo de violencia hacia las mujeres. Pero los casos de desaparición que estamos viendo ahorita y que vivimos desde los 90 se contemplan como los derechos en particulares, y ahí tú bien apuntas, debe de contemplarse en específico la desaparición de la mujer, que es distinto que el de un hombre, ¿no? Porque ahí sí, digo, no justifico, pues, ni mucho menos que haya desaparición de hombres ni nada, pero hay un motivo, no sé, extorsión, secuestro, asociación delictuosa, o sea, hay digamos, muchas veces explicaciones por las cuales, lógicas, racionales. Pero el caso, por ejemplo, de Devani, no había, o a la fecha no hay. O sea, la explicación es, la mujer caminó en la carretera, de acuerdo con la Fiscalía de Nuevo León, tristemente, caminó cerca de una fosa, una cisterna, quién sabe cómo se atropelló, o cómo se cayó, y ahí quedó. Y eso no es lógico, ni racional. No. Nadie les cree. Y nadie, evidentemente, lo creemos, ¿no? Pero esa es la diferencia. Pero lo que sí tenemos son los atenuantes, que en un delito, pues ¿qué son los atenuantes y los agravantes? Que es, bueno, primero, estaba en una fiesta. No sabemos quién estaba en la fiesta. No sabemos qué pasó en la fiesta. No sabemos qué tomó en la fiesta. No sabemos quién era el dueño del lugar de la fiesta. Exacto. Y son todos estos agravantes que la Fiscalía de Nuevo León no ha logrado establecer, y que en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida de Violencia pide que se tenga una perspectiva de género. La perspectiva de género para los delitos de feminicidio, y en este caso de desaparición, es estudiar el ambiente y estudiar las condiciones de una mujer cuando desaparece o cuando es asesinada. Porque de ahí, de ese ambiente, de ese contexto, es donde va a salir el probable responsable de su desaparición. Mira qué interesante, o sea, se podría entender, por ejemplo, en el caso de, no sé, una mujer que viva en un ambiente familiar, ¿no? Con una pareja violenta, por ejemplo, ¿no? Marido, novio, lo que sea, ¿no? Estudiar todo eso, cómo se lleva, no sé, con sus hijos, o con su familia en general, con sus vecinos puede ser, o todos estas variables, ¿no? La semana pasada, de hecho, que ahora nuestros medios de comunicación, agradezco porque ya estén fijados en que es un problema de atención nacional, pero particularmente en el noticiero de las 10:30 sacaban el reportaje de una mujer que lleva 5 años desaparecida, y que la última llamada que le hicieron fue de la pareja de la mujer, donde decía que ella se habían peleado y se había bajado del coche sobre la carretera a Querétaro. Y a estas horas no saben ni dónde está él ni dónde está ella. Y las autoridades bueno, pues quién sabe. A lo mejor las autoridades se pelearon. No, exacto, porque tampoco, y es un dato terrible, pero hay 84,000 casos de desapariciones de mujeres de 2006 a la fecha, y solamente 2,000 carpetas de investigación. No, pues no es nada. No, pues evidentemente no es nada, porque no hay una cultura de la denuncia, pero también hay una cultura de una impunidad sistémica por parte de los ministerios públicos. ¿Y esto por qué es? Porque a la hora de evaluar
a una fiscalía, a un ministerio público, a una agencia de investigación, lo que se fijan es en la incidencia. Si tienes más incidencia, entonces eres malo. Si tienes menos incidencia, entonces eres bueno. Entonces es una tasa donde evidentemente los ministerios públicos, su trabajo va a ser que no haya denuncias. No porque no haya delitos, sino porque es lo que me miden. Claro. Entonces, lo mismo sucede con desaparición. No hay denuncias, aquí no pasa nada, entonces pues, no tenemos un problema. Pero desde cómo medimos la eficacia y la eficiencia de los ministerios públicos es donde está el problema. Pero entonces, si me lo dices así, pues no se ha tomado en serio la problemática. Por supuesto que no. No, hasta ahora la estamos tomando en serio porque ya hay se aprobó, bueno, de hecho la oposición, y sin menor empacho lo digo, no quería que se aprobara el Centro Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en México. No hay protocolos, recordamos penosamente, y estoy hablando en general de personas desaparecidas porque las desapariciones de mujeres tienen otras problemáticas, pero en general de las personas desaparecidas sucede que hubo una crisis forense en Jalisco hace 2 años, y le pido disculpas al auditorio, pero es una realidad que vive en nuestro país, pero donde literalmente los cadáveres estaban en trailers, porque no había una capacidad física ni humana de procesar las muestras para saber en dónde estaban los desaparecidos. Pasa igual en Colima, que hasta ahora que llegó la gobernadora Indira Vizcaíno, se pusieron a ver los expedientes de cada una de las personas y había personas desaparecidas en la fosa común de la fiscalía, pero no había habido la capacidad humana de procesamiento de muestras para encontrar los restos de las personas y darles sepultura. Ya no hablemos de encontrar a los culpables. Sí, no. O sea, el problema acá es no hay, y eso depende directamente de los estados, porque no va a faltar quien ahorita me diga, no, es que el presidente, no. Esa es una falta de cultura forense de parte de los estados, pero sobre todo de falta de cultura de prevención de desaparición de personas, falta de protocolos, y que no se logra entender que el problema de la seguridad en México es desde lo local. Es decir, si no se puede combatir un robo de automóvil, evidentemente no se va a poder buscar a una persona. No, claro. Entonces, eso también es como ciudadanía lo que debemos exigir, o sea, como una agenda integral para que nos puedan encontrar quién me robó las llantas, por muy triste que esto suceda. Hasta cuando desaparece una persona, que el Ministerio Público no me diga es que hay que esperar 72 horas. No, que ya no es para nada válido. 72 horas son cruciales en la búsqueda de una persona, cruciales. Claro, se fue de parranda, ¿no? Sí, Ahí está sí, con sí. los y así sucede, ¿no? Y creo que hay varios estadios de la crisis de México que tenemos, pero creo que una de las cosas que no se ha logrado entender, que es crucial de lo que sucedió cuando llegó la Cuarta Transformación a este país, se aceptó que no se tenían idea de cuántas personas desaparecían al día en nuestro país. Porque los registros que se hacían, y eso lo podemos debatir cuando quieran, los registros se hacían a partir de las notas rojas. No había realmente un sistema. Ahora tenemos un sistema que cuando una persona desaparece se centraliza en la Secretaría de Gobernación, y desde la Secretaría de Gobernación con la Comisión Nacional de Búsqueda se hacen los mecanismos. Había un mecanismo anterior que era el de CONAVIN, donde era de reparación. Yo aceptaba que ya, bueno, mi familiar francamente ya estaba desaparecido, aceptaba su desaparición y me daban una reparación económica y ahí quedaba. Pero eso no funciona. No funciona. Entonces ahora claro, con el comité que se está buscando es generar una base de datos nacional para encontrar a las personas y saber en dónde, ¿no? Entonces sí es un esfuerzo. Recordar también que llevamos 3 años, y donde ya se tiene un protocolo, ya se tiene un registro, y ya se va a tener un registro nacional de búsqueda de personas, y sobre todo ya se tiene la intención de buscar, que eso me parece es algo crucial. Sí. Pero ¿por qué parecería que no? O sea, bueno, porque te digo, con el caso de esta chica, desgraciadamente de Devani, lo que ayudó fue que se hizo muy viral, ¿no? O sea, que se volvió una conversación pública, la imagen es muy fuerte de ella sola en la carretera, veto a saber a qué hora de la noche, y eso te llega al corazón. O sea, yo la verdad estaba francamente, pues te estremece, ¿no? Te digo, porque te pones a pensar en ti misma, ¿no? ¿Qué pasaría estando yo así? Pero ¿por qué
tenemos que esperar a que se haga viral para que empiece a moverse, porque eso pareciera, ¿eh? Yo creo que lo que pasó en el caso fundamentalmente de Devani y también de María Fernanda, que murió, bueno, que fue asesinada 2 semanas antes, particularmente en Nuevo León, y que Nuevo León lleva cerca de 30 desaparecidas en lo que va del año. Creo que el caso de Devani fue que todas hemos sido ella. Sí. Todas hemos estado en una fiesta, nos la hemos querido seguir, hemos querido, no sé, seguir la fiesta, etcétera. Nos hemos bajado de un coche y todas hemos estado en ese tipo de situaciones que no deben de significar que ahí termina nuestra vida, ¿no? Claro. Creo sí, que claro. eso fue. Y sobre todo que a nivel social, que a mí se me hace triste, ¿no? Es la culpabilidad que le han querido cargar a sus amigas, ¿no? Yo creo que nadie más que quien lo hizo es responsable, pero que socialmente pues sí debemos de revisar cómo lo estamos haciendo, ¿no? Y también creo que particularmente en el caso de Nuevo León, al ser un estado mediatizado, ahora sí que metiendo mi tema, y al ser un estado altamente gobernado por las redes sociales. Sí, ahí tenemos a la gobernadora, bueno, esposa. Pues es la esposa. Pues es la forma, siento, ¿no? Sí. En la cual la ciudadanía misma encuentra una posibilidad de ser escuchadas. Porque el gobierno mismo lo hizo. O sea, el gobierno, digamos que termina la intermediación gobierno ciudadano a través de las redes sociales. Entonces, la ciudadanía, ¿qué hace? Bueno, claro, voy a hacer viral algo. Claro. Cuando no hay instituciones que funcionen. Claro. Entonces, o sea, creo que en cierto punto, o sea, creo que esa es la razón por la cual de que se hizo viral, porque la gente en nuestro país está acostumbrada a que las cosas se hagan viral, no porque esté mal, sino porque muchas veces, sobre todo en los estados, pasó también en Irapuato. Si no hubiera habido videos de lo que pasó con la presidenta municipal que lanzó su protocolo de atención a manifestaciones, donde vimos que detuvieron a 30 mujeres y las golpearon, y si no hay videos, entonces parece que no pasa nada. No nos hubiéramos enterado. Y no nos hubiéramos enterado. enterado. Entonces creo que más bien hay que revisar por qué la ciudadanía decide grabar en lugar de poner una denuncia. Y ahí está la respuesta. Y es porque pues poner una denuncia es altamente burocrático. Y no te va a tener ningún beneficio. Si pones un video, sí, tanto que estas personas que las detuvieron, estas mujeres, entre ellas 2 menores de edad, y que esposaron a 2 menores de edad en Guanajuato, si no ponen los videos la gente, parece que no pasa nada. Porque evidentemente cuando se denuncia y dicen, oye, es que yo denuncié, esto no puede ser, están esposadas, ¿verdad? No pasa nada. Y en el caso de Devani, ¿cuánto tiempo llevaban los papás? Y lo primero que publican es, esta es la foto, es la última vez que la vimos, ¿qué pasó? Entonces, más bien hay que analizar a nivel social cómo es que estamos entendiendo nuestra propia relación con las instituciones. Y particularmente, y eso es un tema nuevamente estatal, que los gobiernos de los estados deben de revisar, que la gente vea el mismo poder en publicar un video que en levantar una denuncia, como lo estamos haciendo aquí en la Ciudad de México, que se dice, ya tenemos que puedes denunciar por internet, sí, que puedes hacer todo este rollo, para que veas el mismo grado de eficiencia de que se pone una denuncia y que hay respuesta a esa denuncia. Entonces, más bien eso es lo que deberíamos de pensar, ¿no? Sí, y es que eso es cierto, porque como bien dices, en un delito menor, ¿no? Un robo, no porque sea menor que le quiten a uno las cosas, ¿no? O le roben a uno el coche, pero ir a denunciar, y me ha tocado con amigos, yo les digo, pues es que tienes que ir a denunciar, o sea, no hay más. Exacto. No, voy a perder horas, voy a perder mucho tiempo, ¿ya para qué? Digo, bueno, pues entonces tampoco te quejes de que no funcionan las cosas si no estás atendiendo al mecanismo que hay. Mal o bien, pero hay un mecanismo, ¿no? Que abona de todas maneras a esta cultura de la denuncia, de tratar de que se resuelvan los delitos de alguna manera, ¿no? Exacto, creo que más bien ese es el asunto, que no tenemos una cultura de que hay que denunciar. Y que a la hora que desaparece una persona, o en ese caso una mujer, la experiencia cuando denuncias es terrible. Sí, ¿no? Creo que por ahí está el asunto. Sí, exactamente.
Y, por ejemplo, bueno, en el caso, estamos hablando de la viralidad, ¿no? En el caso ella ayudó, pero ayuda en otros casos. Digo, gracias a que ella se hizo viral, se encontraron a otras mujeres que estaban desaparecidas, ¿no? A 10 mujeres. A 10, yo tenía el dato que eran 5, imagínate. No, fueron 10. 10, imagínate. Entonces, el hacer viral, ¿ayuda a estos casos aparte o los obstaculiza? ¿Tú qué piensas? Ahora sí que me voy a poner muy filosófica, ¿no? A las casi 12:20 del día. ¿Qué es la viralidad? La viralidad lo podemos entender como una forma de llamar la atención hacia algo a partir del uso de redes sociales. Esa es la viralidad, ¿no? Me dicen, acabas de decir una obviedad, tal vez sí. Pero la viralidad estriba también en mi historial de búsqueda, en mi contexto, en mi acceso a ciertos medios, en mis patrones de consumo. Entonces, las redes sociales son un canal de comunicación que está manejado a través de algoritmos. Y esos algoritmos me van a permitir que algo se haga viral. No es que haya una magia detrás que diga, órale. Sí. Yo tengo que aprender a usar algo porque si toda desaparición fuese viral, entonces no usaríamos redes sociales. Porque sería un muro de denuncia constante y perderían su propósito. ¿Cuál es el propósito de las redes sociales? Conocer gente que físicamente te es imposible ver de manera seguida. Entonces, las redes sociales son como un mundo donde tú puedes estar en contacto con otra persona sin que necesariamente te reúnas. Y a veces a mí me ha pasado en reuniones sociales donde dices, es que vi que estabas haciendo tal cosa, porque subiste una historia. Sí. Y no necesariamente sé de tu vida, pero sé lo que tú me quieres mostrar. ¿Por qué se hace viral en Nuevo León? Bueno, porque etiquetaron a las personas correctas, porque es una sociedad altamente consumidora de redes sociales, pero ¿por qué no se ha hecho viral el Estado de México? Bueno, tienen otras preocupaciones, ¿no? Me imagino. No, porque básicamente cada sociedad elige qué se hace viral y qué no. Y las redes sociales inciden, porque uno puede bajar, hay técnicas para bajar algo que no nos gusta, porque puedes denunciar, esto es discurso de odio, esto es no sé qué, entonces tampoco pensemos a las redes sociales, que eso es lo que yo toda la vida digo de las redes sociales, que dicen, pensemos en el caso del chavo, es distinto, ¿no? Pensemos en el caso del chavo que mataron con una botella, que se la clavaron en el cuello, en Huixquilucan. Se hizo viral su caso porque había un video, que es algo terrible, pero porque su mamá cerró Periférico Norte. Sí, claro. Sí. Nos importó más como sociedad que Periférico Norte estuviera... sí, porque era una cantidad de comentarios. Porque era una cantidad de comentarios de, oiga, la pérdida económica es la entrada más importante de la ciudad, o sea, pero no fue en un principio. Ya que nos enteramos después, órale, fue un chavo que mataron en una fiesta, tal. Y otra vez, es en una fiesta privada, en un salón de fiestas, ¿no? O sea, hay que pensarlo también, pero en ese sentido, las redes sociales en nuestro país se han vuelto una forma de denuncia ante la ausencia de mecanismos institucionales para darle seguimiento a esas denuncias. Pero no deben de ser así. O sea, yo creo que se viralizó porque todas hemos sido esa persona. Sí, alguna vez. Y porque se hizo el suficiente ruido, pero antes de que fuera viral hubo manifestaciones, hubo toma de calles. El señor fue a todos los medios de comunicación y buscó por todo. Y eso también es una cosa de clase, desgraciadamente. Porque bueno, hay un grupo que es el de Madres Buscadoras de Sonora, cuya acción, tú lo puedes seguir en Facebook también. Luego transmiten en vivo cuando encuentran una fosa clandestina. Y de hecho una de ellas ya fue amenazada de muerte. Es una cosa muy terrible. Pero vaya, en este caso, su acción o su grado, su margen de acción siempre ha sido Facebook. Pero no han trascendido de ahí porque viven en Guaymas, Sonora. No es ni siquiera la capital de Sonora. Y no es lo mismo que Monterrey. No, claro. No. Entonces, los factores que hacen que ciertos casos sean más famosos, tristemente, que otros, estriban nuevamente en una cuestión de clase, en una cuestión de acceso a las instituciones,
el papá de Devani pudo pagar un peritaje externo del cuerpo de su hija para decir, hay divergencias entre el peritaje oficial y el peritaje que yo mandé a hacer. Claro. Entonces, ¿qué hubiera pasado si no tienen acceso a cierto tipo de recursos, ni siquiera muchísimo, a cierto tipo de recursos? No hubiéramos sabido mucho del caso o ni siquiera hubiera llegado al nivel que llegó, ¿no? Entonces, la cuestión de desaparición también en nuestro país de mujeres es una cuestión de clase. No es lo mismo quien desaparece, ¿no? Si es una persona que no tiene, su familia no tiene acceso a recursos económicos. A nadie le va a importar. Y eso también es muy triste como sociedad, ¿no? Porque todas duelen, todas faltan. Claro. Y todas nos deben de importar, sin importar que sea la compañera de la maquila que desapareció en el camino a su trabajo, que ha sido la historia de Ciudad Juárez durante años, a una chava estudiante de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que afortunadamente apareció muerta. Pero el contexto también es muy importante de por qué no todos los casos nos importan y por qué no todos los casos se vuelven así de famosos, ¿no? Hay toda una cuestión que, reitero, es de clase, de por qué unas a los medios de comunicación y a la sociedad les llaman más la atención. Sí, es triste. Fíjate que yo estaba platicando justo en esta semana con algunas personas que viven en determinados lugares, como bien dices, del Estado de México, de Morelia, lugares así, ¿no? Que son lugares que están penetrados por el crimen organizado, ¿no? Entonces ellos me decían que lo que han observado es que, por ejemplo, ahorita no se escucha mucho de que agarren grandes capos de narcotráfico y esto. Entonces, digamos que en ese sentido, pues están en fiestas, o están celebrando, o se creen, gobiernan, no sé, determinadas plazas, así les llaman, ¿no? Plaza o poblado. Y entonces estos cuates, pues se creen dueños de las personas, de los pobladores que viven ahí. Ven a una chava de la edad que quieras, ¿no? Porque no creo que sea exclusivo de alguna edad, o ven que pues es una adolescente o una joven, y se la llevan, ¿no? Se la llevan porque se creen dueños, ¿no? Se creen dueños de ellas. ¿Esto es así o es una cosa que estamos imaginando, que nada más estamos hablando ahora sí que en las pláticas de café? No, hay datos, ¿no? De que hay para la desaparición de mujeres también, o muchas veces es por una pareja sentimental, una situación de violencia, y que la desaparición o muerte es el grado máximo de violencia feminicida. Y la otra es de que las mujeres son muchas veces consideradas como botín de la guerra entre grupos delictivos. Hay todo. A mí, Anabel Hernández me caía muy bien, ahora que tiene delirios de persecución y que está en un nivel muy irresponsable desde mi humilde punto de vista. Yo también lo creo. Con declaraciones, ¿no? Yo también lo Pero creo. su libro de Las mujeres del narco Ajá. logra ejemplificar de una manera muy buena qué es ser mujer en un ambiente hostil, o en este caso de crimen organizado. Ella, se basa mucho en Emma Coronel, y que Emma Coronel también ayudaba a y demás. Comparar a una mujer pareja de un narcotraficante es desafortunado en el sentido de las mujeres, pero también es las realidades. En la sierra de Durango, que de ahí es Emma Coronel, donde no hay nada, no hay una política de movilidad social hasta ahora. Tenemos Sembrando Vida, tenemos Jóvenes Construyendo el Futuro, y tenemos ciertos programas que hacen que haya una opción, pero solamente desde hace 3 años. O sea, desde hace 3 años se está buscando que haya una opción. Me van a decir, no, es que quien tenga una, el que quiere puede, ¿no? Y el echaleganismo y estas cosas, ¿no? Pero esta cosa es como, no. Si estás en la sierra, donde de verdad no hay nada de opción, y llega un cuate, siendo mujer, donde a lo mejor por la misma cultura machista terminar la secundaria fue complicado, o terminar la primaria fue complicado, y donde desde niña la cultura es que tú prácticamente estás destinada, ni siquiera condenada, no es una condena, es destinada a tener un trabajo de cuidados sin paga, es decir, a ser esposa de alguien y tener hijos y estas cosas que se le llama trabajo de cuidados, que es un trabajo y debe de estar remunerado. Pero si eso desde un principio se te dice que va a ser, y de pronto llega un cuate, ¿no? Que ves que llega en un camionetón, ¿no? Que pues, ahí le cultiva las plantas, que tú ya sabes de qué son. Sí, claro. Pues es una oportunidad de movilidad social.
que no se te va a dar de una manera tan sencilla como en este caso, y con todas las consecuencias que ello tiene, tanto para hombres como para mujeres, pero más para las mujeres. Claro. Porque van a ser las que van a criar a los herederos o a los hijos de este hombre, ¿no? Que muchas veces son los que se dedican a estas situaciones, no digo que mujeres no, pero muchas veces son hombres. Y se ve como una opción, y tampoco hay que condenarlo, hay que entenderlo. Si no estamos dando opciones como sociedad a los jóvenes de este país, no digo que ahorita se les está dando opción, pero ya saben que el bloque conservador dice que eso es becar a gente sin oficio ni beneficio, pero si no logramos entender que 3,800 pesos al mes sí le cambian la vida a las personas y sí les da opciones de movilidad para no enamorarme de un cuate del crimen organizado, entonces no estamos entendiendo la pobreza en nuestro país. Porque dar opciones es la posibilidad de dar movilidad social y también de la reconstrucción del tejido social. ¿Por qué me voy a buscar hacer pareja sentimental de alguien que sé que está haciendo cosas ilegales? Porque es la única forma que voy a tener de movilidad social. De salir de donde estoy. Y de salir de donde estoy. Si de pronto me llegan políticas públicas donde se me da opción y digo, ok, puedo estudiar. No es por nada el caso de los Pilares, donde ahora tenemos escuelas de códigos y que los Pilares están en zonas de alta marginación, porque la ciencia de datos o en general el manejo de datos está vetado para cierta clase social que sabe inglés, que sabe manejar, que tiene una computadora. Entonces lo que se está buscando es romper esos esquemas de clase para buscar dar opciones. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, hemos logrado bajar un poco la incidencia delictiva de homicidios, de feminicidios. Y la idea es de que la violencia y la descomposición social que se vivió por una guerra innecesaria y que se continuó durante 12 años en total, se está logrando reconvenir. Pero justamente hay que analizar sin condenar. Y yo traía este libro a cuenta de las mujeres de narco. Todas vieron en ser parejas sentimentales de un narcotraficante la opción de sacar adelante a su familia y de tener movilidad social ellas. Eso es tristísimo. Las mujeres no deberíamos de pensar en que nuestra movilidad social esté supeditada a la pareja sentimental que elegimos. Exacto. Debería de ser algo completamente distinto, pero en las condiciones de desigualdad tan terribles que durante 82 años se tuvieron en este país, llevan a ese tipo de cosas. Y cuando eres un objeto y eres un trofeo, pues evidentemente cuando dejas de servir, pues te van a matar. Que eso es lo que sucede, desgraciadamente, con las parejas. No solamente narcotraficantes. Ahí está el cártel de Sartanosa de Lima, que empezó como guachicoleros, ¿no? Y hay una película muy buena que aprovecho para recomendar, que está en Amazon. Es Guachicolero. Y ahí nos podría... Es justo de Guanajuato, ¿no? El motor económico de nuestro país para unos cuantos, pero ahí está. Se llama Guachicolero y habla justamente de la historia de un chavito que distribuye combustible. No es guachicolero, solo distribuye combustible. Y se enamora de la chica más popular de su secundaria. Y la chica más popular de su secundaria quiere un celular. Véanla. Bueno, y ya me imagino. Y verán qué sucede. O sí, me imagino que trata de impresionar. Bueno, me imagino, ¿no? Hay que verla y es una película muy buena de un cineasta guanajuatense muy bueno. Ok, ahí está la recomendación para que la vean en Amazon. Y por otro lado, entonces, ¿es total responsabilidad del Estado combatir el delito o podemos hacer algo en lo personal? Digo, ya sé, obviamente promover la cultura de la denuncia, pero es nada más responsabilidad del Estado, porque al final el derecho sanciona conductas que se presentan, o sea, no tiene una función preventiva. Yo estoy de acuerdo contigo en que no nos deberían de tocar, o sea, si venga yo vestida como venga, ¿no? De ninguna manera, ¿no? Pero sucede, o sea, el chiste es que sucede, hay enfermos y en todos lados, ¿no? Yo creo que son varias aristas de lo que le toca al Estado hacer y de lo que le toca a la sociedad hacer. Lo que le toca al Estado hacer es tener los mecanismos de combate, erradicación y prevención. ¿En qué niveles? Combate, pues evidentemente en el judicial. La impunidad, tenemos un 99% de impunidad en nuestro país.
del delito que me digas. Sí. O sea, ni siquiera es, Sí. ni siquiera Sí, sí, es así, no. O sea, el delito que sea tiene un 99% de impunidad. Ahora, prevención. ¿Cuáles son los programas de prevención? Justamente empezar a hablar de otro tipo de educación para particularmente en el caso de mujeres, erradicar los machismos. Yo ya me considero ya radical en el sentido de que yo ya no considero que los hombres deban de ser feministas, no considero eso. Y sí considero que más bien se deben de poner a platicar entre ellos, ¿no? Y empezar a ponerse límites entre ellos de, oye, si me mandas una foto de una chava. Híjole, las fotos. Oye, hermano, creo que eso se ve mal, Sí, ¿no? Pero sí. creo que tu propio amigo te lo debe de decir. Y ese pacto, ¿no? Que hablaban, ese pacto patriarcal, que hablaban, hay que empezarlo a hablar. Yo creo que es una cosa estructural, desde que no hay mecanismos de combate y de prevención. Pero también es una cosa cultural. Sí, claro. En el sentido de que verdaderamente hay muchos hombres que nos dicen o que consideran que las mujeres somos un objeto. Realmente, ¿no? Y que no hay todavía. Las mujeres ya lo estamos haciendo, ¿no? Pero creo que a veces entre nosotras nos cuesta también mucho trabajo de construir nuestro propio micromachismos, ¿no? Sí. Pero los hombres no están haciendo nada para, por lo menos, a mí me daba mucha risa los héroes de Facebook, ¿no? Diciendo, no importa a la hora que salgas, yo voy por ti, háblame. Sí, el del Uber también. Y es como gracias, qué amable. O sea, sí, no, o sea, el tema no es que no tenga cómo regresarme, ¿no? Ni las cosas, es que no debería de pasar. No debe, sí. No, y esta cosa que no se ha logrado entender, yo creo que más bien sí es urgente que los hombres de nuestro país empiecen, no voy a hablar ni siquiera de nuevas masculinidades, eso ya es un paso superior, empiecen a hablar de por lo menos entender que hay conductas que tienen que hacen que los feminicidios en este país no paren. Porque el hecho de tener frases como considerar que si una mujer está a altas horas de la noche en un lugar le puede pasar algo, es el caldo de cultivo para que otro piense que lo puede hacer y que no le va a pasar nada, ¿no? O que si ves que tu compa le está poniendo el cuerno a su novia y dices, ay, pues qué chistoso. Sí, lo aplauden. Es el caldo de cultivo para que pienses que las mujeres son un objeto y que les puedes hacer eso. Y que si lo haces al revés, la que está mal eres tú y eres condenada, además. Por supuesto. ¿No? Por supuesto. Entonces, creo que más bien es un asunto cultural y estructural, pero hay que recordar que a nivel estructural se está haciendo un programa que se llama Los 100 Municipios de Paz, de parte del Instituto Nacional de las Mujeres, donde las mujeres son las mediadoras de paz y son en los 100 municipios donde existen los feminicidios. Es decir, nosotros como país tenemos 2.446 municipios, de los cuales en 100 se concentra la mayor tasa de incidencia por homicidio y de feminicidios. Entonces, curiosamente, por ejemplo, Irapuato, Celaya, Salamanca, todos de Guanajuato, gente de Guanajuato, por favor, ya, ¿no? Ya, agarran la onda, ¿no? Hay algo ahí mal. Tijuana también es uno de ellos, ¿no? Pero el programa del Instituto Nacional de las Mujeres habla de generar círculos de paz y habla de generar mediación de paz. Hay que entender que a veces esto nos dicen que no, es que por eso los chairos no hay que matarlos a todos. No, eso está mal también. Tenemos que... Todos pensamos diferente. Tenemos que hacer... Más bien lo decía en el sentido de que la gente quiere soluciones rápidas y quiere soluciones que no atañen a un proceso social que se está tratando de hacer. Para llegar a cosas tan sencillas que espero yo que algunas personas dicen que, oye, es que no la puedes tocar. Pero para llegar al por qué no, o sea, al por qué no la puedo tocar, si es mi propiedad, si es mi objeto. Hay todo un proceso mental que se tiene que trabajar, que se tiene que deconstruir, que se tiene que elaborar. Lo veíamos hace unos meses con el tema de matrimonio forzado, ¿no? En Guerrero, que había mucha indignación, pero pues ¿cómo le haces para esas costumbres, para reaprenderlas o reconstruirlas? Y entonces ahí es como sociedad debemos de actuar, porque si bien hay programas de erradicación, si bien ya hay muchos anuncios, ¿no? Las mujeres no se tocan, ya hay como todo este asunto, pero si desde nosotros no logramos entender que
y no de las mujeres, de los hombres, porque luego se nos quiere cargar a las mujeres todo el rollo, ¿no? Y ahí nos tenemos a nosotras súper deconstruidas y sí, es que yo, mis micromachismos, y ves un cuate en el metro que le dices, oiga señor, no se pase de la línea. Entonces no sirve que las mujeres estemos haciendo todo un proceso de deconstrucción y todo un proceso de entendimiento desde nuestro propio ser. Sí, los hombres nada más van a estar sentados y con la típica que es, ay, es que ya no se les puede decir nada. Ah, sí, me han tocado. Es que ya no te puedo decir un piropo porque ya te sientes mal, ¿no? Entonces, creo que desde ahí es donde estamos mal y da risa, pero no. Pero otra vez las mujeres estamos haciendo todo el proceso, mientras que nuestros compañeros hombres no quieren hacer el proceso. Entonces, más bien es una invitación a comenzar a hacer un proceso donde se comprenda que las mujeres, parece una obviedad, pero no, somos seres humanos. Claro. Y no debemos desaparecer, y no debemos de ser violadas, no debemos de ser asesinadas, no debemos de tener ningún tipo de violencia, porque somos seres humanos. Pero hay muchos hombres que no logran entender que las mujeres somos humanos y tenemos condiciones de igualdad y debemos de tener condiciones de igualdad y no merecemos nada por nada. O sea, no merecemos salir a las 12 de la noche y que eso nos pueda costar la vida, porque somos humanos, no somos objetos. Sí, yo creo, bueno, a mí me ha tocado conocer casos ya muy cercanos de hombres que sí respetan. Creo que es una cosa de educación también. Seguramente depende también mucho del entorno, de la familia. Pero evidentemente, en general, en la sociedad, digo, a mí me pasa, no puedo, yo soy corredora, no puedo salir en licra porque te dicen algo, ¿no? Por ahí me pasó que tengo un conocido que me pedía fotos y como no se las di, soy mocha, ¿no? Entonces... Es que no eres liberal. No, sí no soy capaz de tener una relación madura porque no di unas fotos. Entonces son esa clase de cosas que dices, o sea, ¿por cómo? O sea, tu deber es respetarme, ¿no? O sea, decirte, o sea, ¿cómo va a ser esto, no? Sí, pero son ese tipo de cosas que no logramos entender como sociedad y que no logramos entender a nivel global. Claro. ¿No? Por ejemplo, de las cosas que hacemos para cosificarnos también como mujeres. O sea, nosotros como mujeres atendemos a muchos estereotipos de género y atendemos a muchas cosas que validan el pensamiento de que somos objetos. Y en ese caso, pues lo primero que hay que hacer es entender que no somos objetos, desde nosotras mismas, ¿no? De si no utilizas maquillaje, de si sí utilizas maquillaje, por qué lo utilizas, porque ves revistas de moda por tu cabello, de ese tipo de cosas, ¿no? O sea, creo que la primera cuestión de no ser un objeto viene a partir de nosotras. Y después, y al paralelo más bien con los hombres para entender, mira, es una persona, merece respeto porque es una persona, ¿no? Y justamente creo que en ese sentido las redes sociales tampoco nos han ayudado, ¿no? Porque se ve en el tipo de fotos que nos sacamos, en lo que nos compartimos, y que hay que empezar a deconstruirnos, ¿no? Del por qué no nos vemos como personas y sí nos vemos como objetos, solo a las mujeres. Que los hombres, eso sí, bueno, se inventan cualquier cosa de yo soy valeroso y la masculinidad frágil, ¿no? De que una mujer no puede pensar lo mismo o no puede pensar más, ¿no? Entonces, creo que son ese tipo de cosas, ¿no? De entender que valemos igual, que somos personas y que en este caso la idea de desaparecer, sobre todo una mujer, por el simple hecho de ser mujer, estriba en que se le piensa como alguien inferior y como un objeto. O sea, que esa es lo que se debe de hacer como persona y como sociedad, antes de hablar de políticas públicas, que también se deben de hacer. No, claro. Pero justamente creo que, por lo menos creo que hay buenos ejemplos. Cuando estuvo Clara Luz en Nuevo León, fue la única que pudo hacer un esquema de protección y que fue candidata a gobernadora, ojo, y que perdió con Samuel García. Entonces ahí, ojo Nuevo León, qué pasó con sus opciones políticas, y que ahora en Ciudad de México se tiene un enfoque territorial de la búsqueda de erradicación de la violencia, yendo directamente, tocando puerta por puerta, platicando con las vecinas y que las propias vecinas digan, ahí hay un caso de violencia y que se empiece a dar seguimiento a ese caso de violencia. Tenemos las lunas, que igual son mecanismos de mediación y son mecanismos de
pues en general, ¿no? Ajá. Oye, es que este es un tema que da, ayer, bueno, llevo toda la semana estudiándolo, que da para muchísimo. O sea, se le puede abordar de todos lados, por todos, con muchas aristas. Yo te agradezco enormemente que hayas venido, atendido a esta invitación. Me parece que sí es un tema muy importante porque, como bien dices, la foto de Devani por eso tuvo tanto impacto, porque todas hemos sido ella alguna vez y no debería de pasar. Pasa, pero no debería de pasar, ¿no? Entonces, yo espero que alguna otra vez puedas estar pues con encantada, nosotros. muchas gracias, sí. Para que entendamos, ¿no? Que, digo, es de hombres, es de mujeres, es de una sociedad que debe de, pues también tenemos que poner prevención, ¿no? en nuestro entorno de alguna manera para tratar de ir mitigando estas cosas, ya que los mecanismos oficiales parecen no estarnos ayudando tanto, ¿no? Entonces, para mí cada vez que lo pienso, cada vez que pienso en los padres de los 43, o sea, en el de Devani digo, híjole, bueno, pues al menos encontraron el cuerpo, ¿no? Pero ¿qué pasa con aquellos que no tienen a quién llorar, ¿no? A quién enterrar, a quién arrojar sus cenizas al mar, ¿no? O sea, qué padres que mueren sin saber qué pasó con sus hijos, debe ser una auténtica tortura, ¿no? Pues yo te agradezco mucho que hayas estado aquí, con este tema que queríamos tocar. Muchas gracias, esto ha sido Radio Mosh, porque los libros no muerden y la ignorancia es temeraria. Muchas gracias y adiós. Hasta luego. Y esto se terminó por hoy. Nos vemos la próxima edición de Radio Mosh, porque los libros no muerden y la ignorancia es temeraria. Yeah, man. This is 4 Elements. All right. The gangsters of the sun, motherfuckers.